Queridos amigos, estudiantes, empresarios, colegas y todo aquel interesado en la ciencia jurídica y religión, bienvenidos. Quien les saluda, el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado Aragua. Para mí es un inmenso placer poder compartir con ustedes en este maravilloso recorrer por los diferentes senderos de la ciencia jurídica y de la ideología, como bien se le conoce a la religión. Y esta cátedra en especial, Filosofía del Derecho y la Religión, es sumamente interesante porque destaca variados aspectos cosmovisionales que de una u otra manera se relacionan están imbrincados dentro del quehacer diario del hombre como sujeto social, como sujeto orgánico, en medio de una convulsionada comunidad que cada día exige movimientos, se encuentra en una dinámica permanente y en consecuencia tanto el derecho como la religión pasan a formar parte de esas maneras de pensar, criterios y creencias que permiten poder conducirnos en nuestro diario quehacer. Claro, está posibilitando el bien común, no solamente personal, sino también para el colectivo. En este sentido, y ya para comenzar en este hermoso descubrimiento e intercambio de saberes, me es grato también manifestarles, por supuesto, de manera humilde, que estoy a su completa disposición para las aclaratorias de dudas y evidentemente para abordar este tema tan interesante que cada día crece más. Les dejo en la pantalla, a la mirada, a su atención, mi perfil curricular y de esta manera comenzamos. Hablar de la filosofía, hablar de la religión, por supuesto, implica tener que destacar una cantidad de interesantes momentos de orden histórico. Nos damos cuenta que la filosofía del derecho en sí misma constituye una rama fundamental del pensamiento jurídico. Un pensamiento jurídico que nace de lo abstracto, pero que de la misma manera es la asunción de una necesidad inmensa de esta sociedad que requiere que no solamente la conducta del hombre sea modelada, sino que ese conducir, que esa manera de pensar esté sujeto a principios y valores. Entonces, hablo directamente de que la filosofía del derecho también constituye una rama fundamental del pensamiento jurídico y se dedica ampliamente al estudio, al análisis, a la comprensión, al desarrollo de manera rigurosa, de forma estricta, de la naturaleza de todos aquellos fundamentos epistemológicos, es decir, de la historia misma de esta ciencia, que destaca principios de orden axiológico, es decir, aquellos aspectos que nacen directamente del ser humano, que los concibe, que los desarrolla, que los medita, que los razona y que los devela como un pensamiento. Inicialmente un pensamiento ontológico y que se transforma a lo largo del tiempo gracias al proceso de experimentación de la misma ley, de la misma ciencia, y se convierte directamente en un conocimiento. Y es lo que hoy por hoy podemos denominar ampliamente como derecho. Esta disciplina, la filosofía del derecho, examina cuestiones de orden ontológico, es decir, ese pensar del ser humano, ese creer del sujeto, esa persona que como elemento orgánico, que camina, que habita, que cohabita en esa sociedad, es capaz de producir. Por supuesto, todo ello con la existencia de las vigentes normas que de orden jurídico mantienen su validez, mantienen su legalidad, mantienen su legitimidad. Todo esto, por supuesto, se aboca directamente a unos sistemas normativos que son hoy por hoy contemporáneos en la mayoría de los países. En todo aquel país donde que se pregone directamente la democracia o el régimen político que ellos hayan convenido a sostener y mantener, el derecho siempre va a estar presente. Evidentemente que la filosofía en sí misma representa, como ya lo he comentado, esos procesos considerativos que nos permiten pensar, creer, cavilar. Y es allí donde hay una inmensa posibilidad de establecer aspectos fundacionales que nos permiten
indudablemente, y es un punto de vista completamente individual, crecer dentro de esta sociedad. El derecho en sí mismo, como bien lo consiguen muchísimos autores, incluso público del día a día, ciudadanos del día a día, conciben el derecho no solamente como aquella rama naciente de la necesidad social y producida por el aspecto político, por el entorno, por el ámbito político, se constituye en ese conjunto sistemático y estructura de normas jurídicas que regulan la convivencia social. Vean ustedes que abordo directamente o que lo manifiesto como un conjunto sistemático, porque no es totalmente individualista, se apodera, se apropia, desarrolla una amplia cantidad de filosofías, de ciencias, y de allí que el derecho sea una ciencia transdisciplinaria. Destaca no solamente derechos, sino también deberes y obligaciones que se disciernen y son capaces de ser interpretados no solamente por las personas, sino también que nace de esa interpretación el legislador. Es el legislador patrio que se enfoca directamente en la creación de la ley. Entonces, estas normas, que de una u otra manera también pudiéramos llamarlas coercitivas, institucionalizadas y respaldadas por el poder del Estado, se desarrollan con una finalidad específica. Y esa finalidad no es otra que el orden, la justicia, la paz, la seguridad jurídica, la seguridad social en una comunidad política completamente determinada. No se desarrolla en la amplitud o en la pluralidad de los pueblos, porque cada cultura obedece a un pueblo totalmente determinado. Fíjense que hay hechos que tienen que considerarse, y uno de ellos es este que acabo de mencionar, la justicia. La justicia como fundamento, la justicia como esencia, esa justicia que representa para nosotros esa pequeña balanza que simboliza fundamentalmente el derecho, es ese equilibrio entre el derecho, entre la equidad, entre el establecimiento de las diferentes perspectivas, posiciones, principios, valores en una sociedad, y representa la justicia la imparcialidad, representa, constituye la equidad, una equidad que debe ser característica de todo sistema jurídico. Y ahí que el derecho como asunción natural y por supuesto evolucionado, transformado en un derecho positivo, es decir, que goza de rigidez, disfruta de la validez, de la legalidad y de la legitimidad, hay que tenerlo siempre presente. Recuerden ustedes que hablar del derecho natural es ampliamente determinar que este es aquel que comprende los diferentes principios universales, pero también inmutables, que se basan fundamentalmente en la naturaleza del ser humano. Una naturaleza que trasciende a las legislaciones positivas y se fundamenta, se cimienta en la razón, en la justicia, en la dignidad inherente a la persona. Pero no podemos dejar a un lado el derecho positivo, que constituye, como ya lo había comentado, en ese conjunto de normas jurídicas efectivamente vigentes, creadas y promulgadas por la autoridad humana competente. Por supuesto, todo esto varía según el contexto histórico, según las realidades culturales, las manifestaciones geográficas que cada ciudad, que cada sociedad mantiene vigente. Fíjense que destacar la filosofía de la religión y su relación con el derecho es sumamente interesante. La religión en sí misma se ha ejercido desde hace mucho tiempo. Históricamente constituye una influencia determinante en la formación de los principios, en la asunción de los valores éticos, morales, pero también normativos, y de allí que ésta mantiene una estrecha relación con el derecho. Por supuesto que se configura, se mantiene y permanece directamente en los sistemas jurídicos actuales. Todo sin ecuanón a mencionar de que tanto el derecho como la religión mantienen una dimensión ampliamente destacable. Fíjense que el derecho
y la religión no solamente comparten fundamentos axiológicos, sino también ontológicos, todos ellos evidentemente relacionados a la búsqueda del bien común, todos ellos relacionados a la protección de la dignidad humana y el establecimiento de las diferentes normas de conducta social. De allí la importancia que tiene conocerla, de allí la importancia que tiene establecer esa relación que tanto nos hace bien, y no deja de ser menos cierto que ese bien al cual me refiero se enfatiza directamente en esa protección social, en ese bienestar que el derecho y la religión, unidas ambas, pueden ofrecer, pueden otorgar a la sociedad. En otras palabras, el amparo de lo ético, el amparo de lo social, el amparo de la justicia, el amparo de los principios y valores. Y de allí la importancia que tienen las diferentes instituciones de orden político, las instituciones de orden social, porque toda estructura institucional de la religión, así como también toda estructura institucional del derecho, reflejan directamente una postura de bienestar común. Todas ellas se encuentran en un estado de paralelidad, de autoridad, de normatividad y jurisdicción que han coexistido y dialogado a través de la historia. Y estoy convencido que seguramente eso será así. Fíjense que también, ahora que abordo el tema del derecho natural, un derecho natural que emerge directamente del hombre, desde su creencia, desde su perspectiva, se nos viene a la mente ese pensamiento de Tomás de Aquino, quien desarrolló una teoría totalmente comprensiva del derecho natural, en la que él logró establecer que la ley natural, y esto es interesante conocerlo, que la ley natural constituye la participación racional de la criatura en la ley eterna divina. Es decir, es una concepción que sostiene que el derecho natural representa el fundamento ontológico, pero también epistemológico de toda justicia humana, y proporciona criterios universales para poder distinguir entre lo justo y lo injusto. Qué maravilloso este pensamiento de Tomás Aquino, ¿verdad? Una ley natural que también desde su perspectiva posee fundamentos muy establecidos, criterios sólidos, y es que la razón humana, completamente iluminada por su capacidad natural de conocimiento, tiene ese poder, tiene la autoridad de poder descubrir los primeros principios que son evidentes del derecho natural, y que comienza con el precepto fundamental o esencial de hacer el bien y evitar el mal. Una filosofía totalmente ancestral y que hoy quizás sea un poco mal interpretada, pero todo depende por supuesto de la cultura de los pueblos. Y ciertamente no puedo dejar escapar la posibilidad de mencionar incluso que ese derecho natural que bien pudiera conocerse o llamarse o conceptualizarse, definirse como una ley que permite la ordenación de la razón dirigida al bien común y que es promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad, es decir, usted que procura esa asunción, usted que procura ese bienestar, usted que procura ese desarrollo y esa protección para el prójimo. Todo ello resulta interesante. Hay aspectos de la ley eterna y el orden universal. Me refiero a la ley eterna, por supuesto, al derecho natural, y el orden universal, que es aquel que se desarrolla en función de la conducta de todo ser humano. No es solamente en un pueblo determinado, en un territorio aislado, sino en el mundo entero. Se desarrolla ampliamente con un vasto horizonte de criterios, de pensamientos, y es que el orden universal se concibe directamente como el reflejo de la ley eterna divina, una razón ordenadora, una razón consciente, una razón razonada, una razón también lógica, que gobierna todas las cosas existentes. Y de allí que en este orden cósmico se establecen relaciones de divinidad,
de causalidad, de armonía, que el derecho humano debe reconocer y por supuesto respetar. Téngase en cuenta que la justicia auténtica emerge cuando las leyes positivas se alinean con este orden trascendental que garantiza o se garantiza a sí misma su legitimidad moral y eficacia social. Todo esto, por supuesto, no son pensamientos que derivan de la inquietud o por el deseo de conocer lo desconocido, sino que provienen directamente de pensamientos de grandes filósofos de la historia, tales como Platón y Aristóteles. El primero de ellos, Platón. Platón consideraba que las teorías de la idea son completamente sorprendentes. Él sostiene que una justicia ideal y trascendente, óigase bien en esto, una justicia ideal y trascendente de las cuales las leyes humanas son reflejos imperfectos. Toda república debe ser capaz de explorar la relación entre la justicia individual y la justicia social. Qué interesante este pensamiento de Platón, muy parecido también al que manifiesta o el que manifestó en su momento Aristóteles, quien desarrolló una teoría de la justicia completamente distributiva y correctiva y estableció que el derecho natural existe independientemente de las diferentes convenciones humanas fundamentadas en la naturalidad o en la natural racional del hombre. Entonces son perspectivas que hoy por hoy debemos conocer como profesionales del derecho, como inquietantes, como exploradores, como aquellos que buscamos descubrir, como ya lo había comentado, conocer lo desconocido, descubrir algo diferente, incluso perspectiva. El derecho, la filosofía del derecho representa la epistemología de las diferentes posiciones que de orden jurídico nosotros debemos explorar, debemos conocer. Entonces el pensamiento griego, ese pensamiento griego, que es completamente clásico para muchos, sentó naturalmente las bases conceptuales fundamentales para poder tener el desarrollo que posteriormente de la filosofía del derecho occidental se conoció. Fue allí donde se establecieron las distintas distinciones cruciales entre la ley natural y la ley convencional, creciendo incluso hasta llegar a conocerse en otros estrados del mundo como el derecho romano. Un derecho romano íntegro, magistralmente, con posiciones y nociones religiosas y jurídicas, que estableció un sistema de divinidad y el derecho del hombre como ser humano. Divinidad y derecho del hombre, ambas teorías, ambas filosofías que coexistían, que coexisten e interactuaban directamente en la regulación social. Aquí vemos una visión cristiana amplia del derecho, completamente amplia, y es que la tradición cristiana concibe el derecho como una expresión totalmente terrenal de la vida divina, como un instrumento para poder realizar el bien común temporal. Y es que esta perspectiva que les estoy mencionando, que es completamente teológica y jurídica, y una vinculación entre ellas, sostienen que las normas legales deben promover la justicia social, deben proteger la dignidad del hombre, pero también deben facilitar la búsqueda del bien supremo. El derecho en esta visión trasciende, va mucho más allá. Como les comentaba, trasciende la mirada del ser social. Debe trascender la mera coerción estatal para poder convertirse en vehículo de perfeccionamiento moral y social. Aquí tenemos grandes inquietudes y un deseo permanente por crecer en esta área del desarrollo del saber. Y es que los manuscritos jurídicos antiguos, me refiero por supuesto a los medievales, reflejan la síntesis entre la sabiduría teleológica y prudencia jurídica que caracterizó el desarrollo del derecho en la cristiandad occidental. Es evidente que
hablar del derecho contemporáneo, así como también del pluralismo religioso, no puede hacerse de una forma aislada. El pluralismo religioso contemporáneo plantea desafíos inéditos para los sistemas jurídicos modernos. Todo esto exige marcos normativos que garanticen, que protejan simultáneamente la libertad religiosa, la igualdad ante la ley y la coerción social. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el derecho debe equilibrar el respeto a las diferentes o a las diversas cosmovisiones religiosas. Todo ello con la innegable necesidad, insisto, innegable necesidad de proteger al ser humano, de mantener principios universales de justicias, de derechos humanos y de orden público en sociedades cada vez más multiculturales y heterogéneas. La pluralidad jurídica y el derecho siempre van a estar de la mano. Se van a alinear incluso con los derechos humanos. Una dignidad humana que bien puede asumirse como la Constitución o se constituye directamente como la asunción del fundamento común y convergente entre las tradiciones religiosas y la doctrina de los derechos humanos, estableciendo un principio universal del derecho a la persona. Ese derecho a la persona que es trascendental, ese derecho a la persona que debe ser respetado en integridad. Y de allí, por supuesto, que debamos abordar con muchísimo respeto, con amplitud de perspectiva, la convivencia plural. ¿Por qué? Porque está presente en una sociedad que requiere, óigase bien con esto, que requiere de nuevos modelos de convivencia que respeten la diversidad religiosa, mientras que preservan también los valores compartidos de justicia, valores de equidad, valores de solidaridad humana. He aquí que la convivencia plural en las sociedades actuales van a estar siempre presentes. Y esto también sin olvidar que caminando al lado de ellas, de esa autonomía y de esa independencia, de esa convivencia social, se encuentran las instituciones religiosas. Y resulta interesante hablar de ellas en cuanto a su autonomía se refiere. Y es que las instituciones religiosas poseen un estatus completamente jurídico. Jurídico, pero individual, particular, que se les reconoce, donde el Estado les reconoce abiertamente su autonomía organizativa, su autonomía administrativa, doctrinaria, incluso hasta disciplinaria, por supuesto dentro de los límites del orden político y los derechos fundamentales que son completamente necesarios y respetando en amplitud de condiciones la libertad religiosa colectiva. Una libertad religiosa colectiva que trasciende la mera libertad individual de conciencia para poder abarcar el derecho de las comunidades religiosas a organizarse según sus propias normas y tradiciones, teniendo siempre presente que la religión dentro del marco jurídico, es decir, de la legislación, posee una influencia. Las tradiciones religiosas continúan inspirando principios éticos que informan la legislación contemporánea directamente sobre los diferentes temas como la familia, como la bioética, como la educación, como la solidaridad social, y todo esto aportan perspectivas. Todas estas cantidad de disciplinas, de ciencias, aportan diferentes perspectivas morales enraizadas en tradiciones milenarias. En tradiciones milenarias que hoy se siguen estudiando, que hoy se siguen abordando, que hoy se siguen cuestionando, que hoy se siguen debatiendo. Y es que el espacio legislativo moderno, desde la mirada de quien les habla, representa un ámbito de diálogo donde las convicciones religiosas y principios seculares convergen directamente en la búsqueda del bien común y la justicia
social. De allí que las corrientes o las diferentes corrientes filosóficas, y que valga la redundancia, en filosofía del derecho, pasan a conocerse hoy por hoy como el iusnaturalismo, que sostiene que el derecho se fundamenta en los principios universales totalmente derivados de la naturaleza humana y la razón, que existen independientemente de las legislaciones positivas e incluso del hecho consuetudinario, y constituyen criterios de validez moral para estas últimas. Hoy por hoy se sigue abordando este tema con muchísima prudencia, pero también con respeto y con la libertad de abordarlo con mayor profundidad. Por supuesto que aquí hay que destacar no solamente el derecho moral, sino también ese debate que existe entre el derecho y la moralidad. Y es que existe una cuestión esencial en la filosofía del derecho contemporáneo, que no es otro que poder determinar si el derecho debe reflejar y hacer cumplir la moral religiosa o debe mantener su autonomía como sistema normativo totalmente independiente. Este debate, lógicamente, involucra tensiones entre las diferentes concepciones que defienden la conexión necesaria entre el derecho y la moralidad. Todo ello versus las diferentes perspectivas que sostienen la separación conceptual entre ambas esferas, cada una con cierta cantidad de implicaciones profundas para poder lograr la legitimidad y contenido de las normas jurídicas. Aquí hay un inmenso territorio de debates, de cuestionamientos que nos permiten poder intentar clarificar que ese debate entre el derecho y la moral siempre va a estar derivado directamente de la posición o de la perspectiva ontológica, y que esa axiología que busca establecer ese significado de los valores en las distintas personas que abordan la religión, que abordan el derecho, que intentan comprender la influencia que uno tiene con respecto al otro, y que esa pluralidad jurídica que se desenvuelve, que se aborda, que se desarrolla, que se ejecuta en las sociedades transcomplejas, transdisciplinarias, requiere mayor atención. De allí que este diálogo universitario, este diálogo interdisciplinario o interdisciplinar, tiene que ser considerado permanentemente como un debate contemporáneo entre el derecho y la moral. ¿Por qué? Porque requiere que se integren diferentes perspectivas filosóficas, perspectivas teológicas, perspectivas sociológicas, pero también las perspectivas jurídicas. ¿Para qué? Para poder abordar adecuadamente la complejidad de esta relación, que es totalmente fundamental. Fíjense que de aquí, de este inmenso debate, surge un valor del hombre, y me refiero al valor, a la ética, ¿no? A la ética como ese pensar o debatir que existe una grandeza entre lo bueno y la virtud. La ética jurídica, la moral cristiana. Dos perspectivas ampliamente interesantes que merecen ser valoradas de forma independiente. La ética jurídica se fundamenta en principios de justicia, pero también aborda la equidad, destaca el bien común y se establecen diferentes criterios deontológicos para la actuación de los diferentes operadores de justicia y la legitimidad de las normas legales. En tanto que la norma cristiana constituye valores esenciales, valores sólidos, valores fundamentales, como la caridad, como la misericordia, el perdón, la solidaridad, todas estas que enriquecen la comprensión de la justicia y se orientan a la aplicación humanística del derecho. Fíjense que en la ética jurídica se destacan los principios de justicia, equidad y el bien común, y en los aportes de la moral cristiana, esta también constituye valores y aborda directamente las esencias de la caridad, de la misericordia. Hay una relación intrínseca, no pueden ser separadas, no pueden estar desvinculadas la una de la otra. Esa separación impropia o imperfecta no debe presentarse. De allí que la función social del derecho, y relacionada por supuesto con la religión, va mucho más allá de una simple perspectiva.
El derecho cumple una función social, pero también esencial al regular la convivencia humana, al establecer diferentes mecanismos de resolución de conflictos y proteger los derechos fundamentales de la persona. Y esta función trasciende, insisto en esto, trasciende, va más allá de la mera coerción para poder cumplir y para poder incluir diferentes dimensiones en el campo educativo, en el ámbito educativo, en la esfera política, en el contexto económico, social, es decir, en la inmensa integridad de toda sociedad. Y es que el derecho moderno debe directamente responder a las exigencias crecientes de la inclusión social, debe responder a la sostenibilidad ambiental, debe responder ante la justicia distributiva, deben estar presentes allí. El derecho es totalmente necesario en las comunidades avanzadas, en las comunidades de desarrollo y en aquellas que pretendan crecer aún mucho más porque su derecho natural es evolucionar. Se comprende de una manera tácita que la convivencia social, que la convivencia pacífica incluso, requiere del compromiso activo de todos los miembros de la comunidad en el respeto mutuo, en el diálogo intercultural y la construcción colectiva del bien común. Aquí está directamente la esencia del derecho. Pero hay desafíos que no podemos obviar, desafíos contemporáneos como solemos llamarlos. El primero de ellos, por supuesto, es la secularización y el segundo, el pluralismo cultural. El primero de ellos, es decir, la secularización, representa el proceso secular, donde se plantean interrogantes esenciales, primordiales sobre el lugar de la religión en las diferentes sociedades pluralistas, requiriendo evidentemente nuevos equilibrios entre la esfera pública y privada de las creencias religiosas. El pluralismo cultural, que va de la mano, es un desafío que lo tenemos frente a nosotros y constituye un reto siempre a vencer. Ese pluralismo cultural y religioso exige marcos jurídicos totalmente capaces de garantizar la coexistencia pacífica de diversas cosmovisiones, pero debe respetar tanto la libertad del individuo individual como las identidades colectivas. Entonces, estos son desafíos que no deben obviarse, deben asumirse. Tanto es el tema en cuestión, tanta es la relevancia del tópico que estamos tratando en este momento, que no podemos obviar la protección jurídica de la libertad religiosa. Y es que el derecho a la libertad religiosa representa uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos, de esos sistemas democráticos que bien pudiéramos llamar contemporáneos, reconociendo implícitamente en constituciones nacionales y tratados internacionales los diferentes derechos humanos. Esta libertad comprende tanto la dimensión individual del fórum internum, es decir, de la libertad de conciencia, de la libertad de creencia, así como también las diferentes manifestaciones de orden público en convicciones religiosas. Ambas, esa libertad de conciencia y esa libertad de convicción religiosas, están de la mano y se justifican la una con respecto a la otra. Se justifican desde el mismo orden público, se justifican desde el mismo orden social, se justifica desde la misma necesidad de la protección de los derechos humanos, en su totalidad, en su amplitud de ejercicio. Y es que también la filosofía del derecho y de la religión tiene un marco constitucional. Las constituciones modernas establecen garantías específicas para la libertad religiosa, equilibrando la protección de las creencias individuales con las exigencias del orden público, que son totalmente democráticos, y la neutralidad estatal en materia religiosa. Nótese que utiliza el término democrático, exigencia del orden público democrático, el gobierno de todos, el gobierno para todos. Las fundamentaciones del derecho crecen cada día más.
se desarrollan en múltiples acepciones. Las interpretaciones pueden variar en función de los territorios, las creencias, las vivencias, y de allí que su filosofía va a trascender mucho más de los aspectos coercitivos. La filosofía jurídica y de la religión trasciende directamente una manera de pensar, aborda principios, desarrolla valores, enfrenta retos y desafíos. Tanto la filosofía del derecho como la religión mantienen un diálogo permanente y fructífero que se orienta ampliamente a la comprensión más profunda de la justicia, a esa comprensión del bien común, a la dignidad humana. Y es que este intercambio interdisciplinario implica todo lo que incumbe al mundo entero, pero no acepta, no admite la confusión en las diferentes esferas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay que reconocer las diferentes influencias, así como también la reciprocidad y las complementariedades del segundo y el tercero, es decir, de todos los seres humanos. La búsqueda de la justicia auténtica requiere integrar las mejores instituciones de ambas tradiciones, tanto del derecho como de la religión. Ambas se sostienen, ambas se soportan. Dicho esto, la integración crítica, ese pensamiento razonado, ese pensamiento lógico coherente, que nace directamente del estudio de la epistemología, de la filosofía del derecho y de la religión, constituyen, insisto en ello, un aspecto crítico y totalmente constructivo entre el derecho y la religión. ¿Por qué? Porque fortalece significativamente la convivencia social al proporcionar ambos fundamentos sólidos para la justicia, para los valores, esos valores que siempre van a ser compartidos y que trascienden las diferencias y mecanismos de diálogo que favorezcan, que beneficien la cohesión humana, la cohesión comunitaria en contextos de creciente pluralismo cultural y religioso. Hay que establecer muchos puentes de diálogo. Debemos insistir en ello. Los puentes de diálogo son el futuro del derecho, son el futuro de las religiones. Los puentes de diálogo constituyen ese lazo, ese establecimiento y esa unión de los diferentes criterios. El futuro de nuestras sociedades depende de nuestra capacidad para poder construir puentes de entendimiento entre las diferentes o entre las diversas tradiciones jurídicas y religiosas. Por supuesto, respetando la pluralidad mientras afirmamos los valores humanos y universales. Muchísimas gracias, mis estimados escuchantes, público de todo el mundo, empresarios. Para mí es innegable que este agradecimiento para con ustedes es completamente sincero. Gracias por su atención sostenida, por ese compromiso social, por ese compromiso, por ese interés académico en el descubrimiento de todo aquello que nos interesa, que nos atañe, y donde somos nosotros, somos todos los responsables de que este mundo sea cada día mucho mejor. La comunidad académica representa la excelencia y se constituye mediante el intercambio respetuoso de ideas. Ese intercambio, esa confrontación honesta de argumentos y el compromiso, por supuesto, compartido con la búsqueda rigurosa de la verdad. Una verdad que puede ser incluso relativa, porque no hay verdades absolutas. Todo representa una filosofía, todo representa una filosofía, una perspectiva, una creencia. La filosofía del derecho y la religión es un diálogo muy necesario que enriquece permanentemente el corazón del hombre. Un corazón del hombre que se da directamente hacia la construcción de las diferentes sociedades que pueden ser, que son necesariamente, que tienen que ser necesariamente más justas, más inclusivas, más respetuosas de la dignidad humana en todas sus dimensiones. Entonces, este campo de estudio
continúa ofreciendo perspectivas fundamentales para poder abordar los desafíos éticos y jurídicos del siglo XXI. Mi estimado, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.